El capítulo número 5 vamos a ver la sexta y la séptima visión. Así que vamos a ir concluyendo las visiones de Zacarías. Y hemos titulado a esta sección del mensaje Dios se ocupa del pecado. Y vamos a estudiar cómo el Señor se ocupa del pecado, qué es lo que hace con él. Porque Zacarías capítulo 5, y por eso están estas dos visiones acá, porque tratan de un tema en común, y que es precisamente cómo Dios se ocupa del pecado, cómo se ocupa del pecado del pueblo y qué hace con el pueblo una vez que le ha quitado el pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí en concreto. La sexta visión se le conoce como la visión del rollo volante. Y ahí yo tengo una imagen de referencia, porque cuando yo leí la visión y aparece un rollo, me imaginé un rollo pequeño, como los que a veces vemos en las películas, ¿verdad? Porque yo escribía todos los textos en papel en rollo. Pero cuando analizando el tema y vemos el tamaño del rollo, es como lo vemos ahí en la foto. Es un rollo bastante grande. Ahí está como la proporción de una persona que lo está observando. Se los cuento por si no se ve muy bien en sus pantallas. Pero hay una persona abajo como referencia de tamaño y arriba está todo este rollo escrito. Así que eso tenemos que imaginarnos cuando leamos esta visión. Dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. El hecho de que el rollo volaba podría significar que el castigo que anunciaba vendría pronto. Este rollo podría representar la ley que fue escrita también en rollos. Porque de hecho, adelanto un poco, cuando aparece lo que estaba escrito en el rollo, que por un lado está escrito aquellos que hurtan y por otro lado los que juran falsamente, es lo que condena justamente la ley de Moisés. Es parte de los 10 mandamientos. Por eso que podemos llegar a suponer que este rollo está representando también la ley. Llama la atención el tamaño, como bien les contaba, el tamaño del rollo, porque el rollo tiene alrededor de 9 por 4,5 metros, que era un tamaño inusual para un rollo, pero bastante largo para que todos pudieran leerlo. Y como dato anecdótico, el tamaño que tiene el rollo es el mismo tamaño o dimensión que tiene el lugar santo en el tabernáculo. Eso también llama la atención porque el capítulo anterior recordábamos el menorá y ahora tenemos que también estaba en el lugar santo, y ahora en el lugar santo tenemos por lo tanto el recuerdo del tamaño o de la dimensión, en vista de que aquel rollo era del mismo tamaño del lugar santo que en el tabernáculo. Puede que haya tenido la intención de recordarles a los que vieron y oyeron al respecto su responsabilidad de cumplir con el llamado de Dios a la santidad. Porque este es un rollo que viene a condenar también, ¿no? Viene a condenar que son los pecados que se mencionan acá, viene a condenar el pecado del hurto y del jurar falsamente. Al parecer se mencionan los dos pecados más frecuentes del pueblo en esa misma época y que condena el octavo y el noveno mandamiento. Quienes recuerdan las tablas de la ley, precisamente el hurto y el robar era el octavo mandamiento de lo que no se tenía que hacer. Y el noveno mandamiento era aquel que juraba falsamente. Por lo tanto, se toman estos dos pecados que son, al parecer, los más frecuentes de la época, y el Señor les entrega un rollo que viene volando y que viene a condenar. Y mucho ojo, que esa condenación es dura, porque nadie se puede esconder. Dice el versículo 4, que yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Es como si el rollo entrase a las casas, ¿no? Es como que me recuerda, ya que estamos hablando del Éxodo,
cuando el Señor manda a la muerte, ¿verdad? Y mata a todos los primogénitos, entrando a las casas de todos los primogénitos egipcios a la medianoche. Entonces aquí nadie se salva, tiene como la misma lógica, viene de la misma, te viene recordando las mismas cosas, te recuerda Éxodo, te recuerda los rollos, la ley, los mandamientos y te recuerda lo que sucedió también en esa misma época, en esos mismos años. Por ende, lo que está haciendo aquí el Señor es que nadie escapa del pecado. De hecho, en esta visión realiza un hincapié en que ninguno de los judíos podría quebrantar la ley con impunidad. Y este carácter de Dios creo que es el carácter que nosotros hoy en día también tenemos que recordar. Tenemos que tener súper claro nosotros de que ninguno, hombre o mujer en esta tierra, va a quedar impune ante los pecados que ha cometido. Si muere en el pecado, el Señor va a cumplir su palabra. Todos van a pagar por sus hechos. Eso es lo que le está diciendo en ese tiempo. Ya le está diciendo el Señor al pueblo, de que ustedes están pecando en estas dos cosas. Así que nadie va a quedar impune. El rollo que puede simbolizar la palabra del Señor, los dichos del Señor, esos dichos te van a condenar. Esos dichos te van a buscar, te van a buscar a la casa, te van a condenar, no vas a quedar impune. Esta idea del gran perdonazo, de que el Dios es amor y Dios perdona a todos, ¿verdad? Y el Dios bueno. La verdad es que es bueno, Dios es bueno, pero no hagamos caricaturas de Dios. No resaltemos unas cualidades y dejemos otras de lado. Me gusta ese concepto de caricatura de Dios, ¿ah? No es mío, eso es Holley 2001. El hermano Tom Holley, que predicó en su tiempo en Mendoza, él decía eso, de que a veces realizamos caricaturas de Dios. Y se recuerda el concepto cuando uno dibuja una caricatura. Una caricatura, cuando le hacen caricatura a los personajes políticos, de hecho, sobre todo, resaltan ciertas características. Acá en Chile, muchos años atrás, teníamos un presidente que tenía una nariz muy grande. Entonces, cuando le hacían una caricatura, la nariz se la hacían gigante, ¿no? Porque era lo que más destacaba de él. Eso es una caricatura, es resaltar ciertas cosas y ocultar otras, y es una visión tergiversada o no exacta, ¿verdad?, del original. Entonces, cuando encontramos a hombres o mujeres diciendo que Dios es amor, Dios perdona y que todos nos vamos a ir al cielo, están haciendo una caricatura de Dios. También aquellos que dicen que el Señor viene con fuego consumidor y todos nos vamos a ir al infierno, sí, también es una caricatura. Hay que colocar las cosas en su justa medida. Pero este versículo va en aquellas personas que quizás en esa misma época hacían caricaturas de Dios. Entonces, no, aquí sí, a veces robo, ¿no? Sí, a veces juro falsamente, pero son mentirillas chicas, mentiras blancas, ¿verdad? No, el Señor no acepta esas caricaturas y el Señor está diciendo acá que este rollo va a salir y va a entrar a las casas del ladrón, del que jura falsamente, y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, porque el Señor no puede negarse a sí mismo, no puede negar su justicia, no niega su amor tampoco, pero tampoco puede negarse en sus características de justicia. Y la otra visión, que es la visión número 7, que es la séptima visión de la mujer en la Efa. Cuando leemos esta visión en la Reina Valera, es un poco difícil de entender, básicamente porque la EFA no es algo que nosotros conozcamos hoy en día. Perdón. Pero si leemos el texto, y quiero compartirles en pantalla la nueva versión internacional, que creo que para nosotros es más entendible, y la imagen que tengo al lado es eso lo que tenemos que imaginar. Es una especie de canasto que por supuesto tiene una medida y, alerta de spoiler, vamos a ver a una mujer que está en su interior. Por lo tanto, tiene un tamaño tal que al menos puede caber una mujer, aunque los eruditos dicen que en esa medida no cabe una mujer, pero aquí estamos frente a una visión que tiene un simbolismo y ese es el tamaño al menos que podría tener esta EFA. Pero vamos a ver cómo lo dice la nueva versión internacional. Dice así: entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que he preparado. ¿Y qué es?, le pregunté. Y él me contestó, es una canasta de 22 litros. Es la maldad de la gente
de todo el país. Ellos están en Jerusalén, ¿ok? Me levantó entonces la tapa de plomo y dentro de esta medida había una mujer sentada. Y el ángel dijo, esta es la maldad. E inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cubrió luego con la tapa de plomo. Interesante la visión, ¿no? Cuando leemos en el versículo 6 que en esta es una canasta de 22 litros, claro, la Reina Valera traduce como una efa, o es como la forma en como lo traduce, o la efa, que es una canasta, y bueno, perdón, y esa frase efa también aparece en el verso 7, en el 9 y en el 10 de este mismo capítulo. Y dice el Señor de que lo que estaba dentro simbolizaba la maldad de quién. No es la maldad de Babilonia, no es la de otros pueblos, sino que es la de todo el país, de los judíos. Simbólicamente tenemos en esta canasta la maldad del pueblo y por otro lado aparece una mujer, dice en el versículo 7, que está dentro de esta canasta y está sentada. Y el ángel le dice, esta es la maldad. Hay algunas versiones de la Biblia que la palabra maldad la coloca en mayúscula, como dándole un nombre al personaje de esta mujer, ¿no? Esta mujer se llama la maldad, que está representando, por supuesto, la maldad de toda la gente del país. Y se sugiere en esta visión que mientras era removida la cubierta, ella trató de escapar porque dice el versículo 8 final, que inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida y la cubrió luego con la tapa de plomo. Es como si hubiera querido escapar y rápidamente la estamos tapando. Entonces la cubierta fue echada en la boca para asegurarse de que ella no saliera. ¿Ah? Hasta el momento no tenemos ningún mensaje en la visión, me interesa que la comprendamos, ¿no? Y nos imaginemos el escenario, este escenario tan apocalíptico que venimos diciendo del estudio número 1, que este es un apocalipsis en el Antiguo Testamento con tanta visión y con tanto simbolismo. ¿Qué va a hacer entonces el Señor con esta mujer que es la maldad? Y que es la maldad de su propio pueblo, es la maldad de su propio país. Alcé la vista y vi ante mí, perdón, dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? Y él me respondió, se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. ¡Wow! Aparecen nuevos personajes en la visión. Esto es una película de ciencia ficción, o sea, esto ya, cualquier cosa que veamos en las películas queda pequeño, porque vemos que aparecen ahora dos mujeres que vienen volando y vienen batiendo sus alas al viento, eran alas como de cigüeña. ¿Y qué hacen ellas? Toman la medida por los aires y pregunta al ángel, ¿a dónde se la lleva? En esta séptima visión, el Señor reveló que Él se ocuparía del pecado, enviándolo lejos, es decir, perdonando a su pueblo sus pecados. Porque ¿qué hacen estas mujeres que salen con estas alas al viento? Toman, ¿verdad?, esta medida y en su interior, por supuesto, esta mujer y dice, y pregunta a Zacarías, ¿no? ¿A dónde se la llevan? Dice en el versículo 10 y el versículo 11 le responde el ángel, ¿se la llevan a dónde? Al país de Babilonia. Doble simbolismo. El primer simbolismo, que el Señor toma el pecado y se lo lleva. Es el primer simbolismo. Ya vimos en la visión anterior del rollo volante, vimos cómo el Señor condena el pecado, ya hace pagar las culpas. Por otro lado, el Señor también está dispuesto a perdonar. Creo que son dos, también habla un poco de los dos distintos tipos de personas. Porque en la del rollo volante está el tipo de persona que no quiere aceptar el juicio, que no quiere aceptar la justicia de Dios y que quiere seguir en el pecado. Por lo tanto, ¿qué hace el Señor con esas personas? Las castiga. Pero en la mujer de la EFA tenemos a un tipo de persona distinto, que es un pueblo que tiene una maldad, pero que quiere intentarlo nuevamente, que quiere arrepentirse. Entonces el Señor lo que hace, el primer simbolismo es que se lo lleva a Babilonia, lo aleja. Y por otro lado, nuevamente Babilonia, como ya lo estudiamos en el capítulo 2, si no mal recuerdo, Babilonia termina siendo el lugar donde está el pecado. Porque ¿qué iban a hacer con esto al llevárselo a Babilonia? Le iban a construir un templo. Y cuando el templo estuviese listo, iban a colocar ahí la medida sobre un pedestal como alabanza. Entonces habla un poco de la idolatría de Babilonia.
de que lo que estaba haciendo Babilonia era adorar al pecado o cualquier conducta que no era cercana a la ley de Dios. Por ende, el segundo simbolismo es que Babilonia nuevamente queda acá como el simbolismo del lugar donde está el pecado. Y quizás un tercer simbolismo es que el llamado del Señor de que salgan de ahí. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Salgan de la Babilonia, oh Sion, leíamos en capítulos anteriores. Salgan de ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el pecado. Ahí es donde el Señor deja el pasado. Para los judíos, Babilonia era su triste pasado. Eso es lo que simbolizaba, era su pasado de pecado. Era como la pasaron mal producto de sus pecados, donde ellos decidieron pecar abiertamente, pero tuvieron que vivir las consecuencias de su pecado. Y esa parte de su vida, eso le recordaba a ellos, recordaba su pecado y las consecuencias de su pecado. Y Jerusalén tiene que ser su nuevo presente, su lugar limpio de pecado, donde el Señor aleja todas estas cosas de ellos. ¿Acaso nosotros no hemos tenido una Babilonia en nuestras vidas? Una época en nuestras vidas en donde hemos estado en el pecado y viviendo las consecuencias de aquello. Y el Señor nos invita siempre a abandonar esta Babilonia, porque el Señor quiere dejar el pecado atrás y el Señor quiere que nosotros vivamos en un nuevo lugar, en un lugar distinto, en un lugar de esperanza, donde hay un menorá, donde hay una luz que nos alumbra en medio de la oscuridad que tenemos en nuestra vida. En Babilonia se le pondría sobre una base, dice, ¿no? Como un objeto de adoración pecaminosa para los habitantes de esta tierra. ¿Qué hemos aprendido de esta visión? Como una reflexión final. Hemos respondido a la pregunta en estos capítulos de cómo Dios se ocupa del pecado, qué es lo que el Señor hace con el pecado. El Señor con el pecado, con lo que hemos estudiado, hace tres cosas. Lo primero, lo prohíbe. Es lo que estudiamos con la visión del rollo volante. El Señor prohíbe el pecado. La ley está escrita, la ley no se puede cambiar, no hagamos caricaturas de Dios, entendamos que el Señor también debe ser justo y fiel a su propio carácter. Por lo tanto, el Señor prohíbe el pecado. Lo tiene escrito, el Señor lo tiene escrito, el Señor nos ha dicho lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. El Señor lo va a prohibir. ¿Qué también hace el Señor junto con prohibirlo? El Señor también lo castiga, que es lo que hace el rollo volante. Por un lado prohíbe el pecado y por otro lado lo castiga. Es decir, las maldiciones del Señor caen sobre las personas que desobedecen. Pero también, como aprendimos en la tercera visión, el Señor, ¿qué hace con el pecado? El Señor también lo perdona. Porque en esta segunda visión que estudiamos, en esta mujer llamada maldad, fue enviada lejos de la tierra del pueblo de Dios. Donde tú estás hoy en día en la iglesia del Señor, tu pecado fue arrojado fuera. Es como si tu pecado fue llevado a Babilonia, ¿no? A través de la sangre de Cristo. Y fue olvidado, porque estás en una tierra en donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo Dios se ocupa del pecado? Repetimos, lo prohíbe, lo castiga, pero también lo perdona. Y creo que esta reflexión es un excelente aliento para nosotros los cristianos hoy en día. El Señor sigue actuando exactamente igual, es parte de su carácter. El Señor, como lo hizo con su pueblo, también lo hace por ti y por mí, hoy día, en este mismo instante.